De nuevo, muchachos, acompáñenme por favor en esta segunda parte. Voy a seguir hablando de la posible forma en que el ser humano fue evolucionando antes de la historia, a este periodo que le llamamos prehistoria y que está dividido en tres pequeños periodos divididos en dos: el de la edad de piedra, en la que el ser humano no parece dominar los metales, y en la edad de los metales, lo que lo acerca más a las civilizaciones que encontraremos en la edad antigua. Bien, entonces yo les estaba mostrando un poco sobre lo que tiene un artículo de Wikipedia o Wikipedia sobre la prehistoria. Entonces, estábamos hablando de que el ser humano gobernó el fuego, que empieza a aparecer más. Parece que hubo una última glaciación. ¿Qué fue la última glaciación? La última edad de hielo conocida. Parece que la Tierra ha atravesado varias edades de hielo. Entonces, se las voy a mostrar aquí. Parece que en algún punto la Tierra se enfrió mucho y, por ejemplo, el Sahara parecía más bien una jungla, así como el Amazonas. Lugares donde ahora hay océanos, no lo había, por ejemplo, en los mares salados de Europa, lo que ustedes estuvieran haciendo en Europa, en Asia. El mar Mediterráneo probablemente no era tan grande, ¿verdad? Entonces, América, Europa y Asia estaban unidas probablemente por este puente de hielo, y el nivel del mar estaba más bajo. Por ejemplo, lugares como este se ha descubierto que estuvieron congelados aquí en Malasia. Estuvieron congelados, entonces estuvieron unidos. Por eso los animales y los seres humanos cruzaban. Entonces, ¿qué pasó acá? Pues el ser humano tuvo que sobrevivir esta última glaciación. Parece que le fue muy difícil. Entonces el ser humano se veía obligado a estarse moviendo de lugar a lugar. El ser humano vivía de manera nómada. Prehistoria. Vamos a poner aquí prehistoria, nomadismo. Nomadismo. El nomadismo, o sea que el ser humano no era sedentario, no se había quedado a vivir en un solo lugar. La mayoría de personas no se quedaban a vivir en un solo lugar por el clima, porque no habían dominado el ambiente en el que vivían y porque perseguían a las manadas de animales. Y en la última glaciación eso fue muy especial, porque los animales se vieron inquietados por el cambio climático. Entonces, los mamuts y otros animales cambiaron de lugar donde vivir buscando qué comer, hasta el punto que se extinguieron. Entonces el ser humano los perseguía. Es aquí, por ejemplo, donde se domestican animales como los perros y algunos otros. Aparecen las primeras formas de ganadería, de tener animales de corral, pero no tan complejas como lo van a hacer después. Ya les voy a explicar de eso. Las armas eran empiezan a mejorar, ya no hacían las armas de piedra o de puro palo, sino que tallaban, usaban obsidiana, usaban alguna forma de tallar las astas de los animales para hacer flechas o lanzas, y que viajaban mucho mejor en el aire. Aprendieron a costurar, aprendieron a hacer agujas, no eran como las nuestras, pero historia, agujas. Entonces ya las pieles de los animales las podían ajustar al cuerpo, y era una enorme diferencia que no le entrara, imagínense ponerse la piel de un animal sin que esté costurada al cuerpo, sin que tenga la forma del cuerpo. Entonces parece como una falda abajo, como una capa, pero viene una persona y se da cuenta que puede pasarle unas lianas a las pieles para que agarren una mejor forma y se ajusten al cuerpo y lo cubran bien. Entonces aparece esta necesidad y entonces las personas ya pueden vestirse de manera mejor. Perdón, ahí por lo gráfico de eso, muchachos. Imagínense que estamos en España, ahí les pasan enseñando eso. Bien, entonces empieza a evolucionar el ser humano. Ya las personas empiezan a tener algunos conceptos como la propiedad privada, aunque no tan complejo. Ya no existe la promiscuidad sexual, ya cada quien se siente pareja de otra persona. Ya no hay, ya empieza a desaparecer ¿cómo se llama?
el incesto, ¿verdad? Que entre primos, hermanos, padres, hijos tenían relaciones sexuales y tenían hijos, ya empieza a desaparecer esto. De esto se tiene una idea clara que sí existía, porque incluso en la Biblia habla mucho del incesto, y en casi todas las culturas, los primeros libros o las primeras narraciones o las primeras leyendas hablan de que las personas entre hermanos, hijos, padres tenían descendencia. Y es lo lógico si eran las únicas personas que existían. Entonces trataban de resguardarse de ese modo. Entonces no se quedaban en un solo lugar. Entonces, la palabra clave era que eran nómadas, todavía no eran sedentarios. Bien, veamos algunos detalles más. Está, por ejemplo, la tumba de Chanidar en Turquía. Vamos a ver. Aquí dice que es en Irak. Bien, vean estas tumbas con huesos en forma de fósiles, que en realidad ya no son huesos, sino que solo el espacio de ellos. Miren lo que han encontrado, restos humanos que nos dan una idea clara de qué pasaba. La mayoría de la gente de esta edad de la humanidad probablemente morían de jóvenes, morían en la adolescencia. La mayoría de los restos que se han encontrado son de personas de 13 a 19 años. Entonces probablemente un dolor de muela los mataba, alguna neumonía por alguna gripe no la podían resistir, alguna picada de algún zancudo no la podían resistir, no había ciencia ni nada que, de hecho el dengue tomó mucho tiempo que el ser humano entendiera cómo combatirlo. La gente, hasta hace poco, hasta hace algunos siglos, la gente se ponía sanguijuelas para que le chupara la sangre, creyendo que así iba a sacar el dengue del cuerpo, esta fiebre, y pues, costó mucho tiempo para que la gente supiera que era la picada del zancudo la que lo provocaba. Entonces, se imaginarán en qué nivel era la supervivencia en ese entonces. Y también estaba la posibilidad de que apareciera alguien, te encontrara y te matara porque se quería quedar con lo que tú tenías. Entonces era muy probable que eso pasara. Las personas tenían comunidades muy pequeñas y si alguien venía de fuera, lo más probable es que venía a atacarte. Venía con mucha fuerza, venía a atacarte y te iba a eliminar. Tenemos la Venus de Willendorf. Vamos a ver esto porque esto es muy interesante. A lo largo de Europa y de África y de Asia se han encontrado estatuillas de esta forma. Esta es muy famosa, la Venus. Entonces, es muy particular cómo tenían estas culturas, habían acarreado esta creencia de que había una diosa de la maternidad, de la fecundidad. Y miren las dimensiones, o sea que tener el cuerpo grande era señal de salud, de alegría, y cómo no, si no, casi no encontraban qué comer. Entonces, la fertilidad probablemente era algo bueno, tener hijos probablemente en algún punto era bueno, porque quiere decir que si te venían a invadir, iba a haber más personas en tu comunidad. Y las culturas tenían entendido que tener hijos te iba a ayudar a defenderte, que no te iban a extinguir. Entonces la fertilidad, la diosa de la fertilidad, le dicen Venus por hablar de la Venus romana, pero en realidad no le decían así, no se sabe cómo le decían. ¿Verdad? Entonces en este lugar, en la zona de Willendorf, encontraron una y entonces decidieron llamarla así, ¿verdad? Este lugar está en Austria, en Europa, en el centro de Europa, y se han encontrado varias como esta. Vamos a poner Venus, prehistoria. Vamos a ver si salen otras. Hay varias, no solo hay unas hechas de marfil, de los animales, otras de madera, otras de arcilla, otras de piedra. Otra costumbre que empezó a aparecer fueron los megalitos. Incluso en la Biblia nos habla de muchos megalitos. Hay una palabra que a ustedes les va a dar risa, que se llama, les va a dar risa, pero no solo da risa en Honduras, se llama mojón. Ay, perdón, no era de piedra. Olviden eso que vieron. Bien, era esto, poner piedras de manera alzada que dieran alguna referencia histórica de algún pacto que se hizo ahí. Entonces, esto dio inicio también a los historia.
Es difícil tener todos estos datos en la mente. La historia, obelisco. Aparecieron los primeros obeliscos, aparecieron torres. Los seres humanos se empezaron a interesar por construir en grande. Las primeras construcciones fueron por asuntos religiosos, como esta creo que es en Turquía. Y eso fue lo que hizo que los seres humanos tenían unas creencias religiosas enormes. Incluso los neandertal, que al parecer fueron otra especie parecida a los seres humanos, que vivieron con los seres humanos por bastantes miles de años, ellos también tenían creencias religiosas. Al igual que los primeros seres humanos, a ellos se les han encontrado en sus tumbas coronas de flores, que tiraban juguetes a los cuerpos de los niños muertos o las cosas favoritas de la persona. Entonces, por alguna extraña razón, parece que creían que la persona iba a otro mundo. Tenían una conciencia religiosa, una conciencia de que la vida no terminaba al morir. Entonces, lo compartían con los primeros seres humanos. Entonces, la religión ayudó a que el ser humano empezara a evolucionar. Bien, entonces, cuando vamos a ver la revolución del Neolítico. Revolución del Neolítico. Bien, ¿qué es la revolución del Neolítico? Es esta etapa de la prehistoria en la que se ven más evidencias de que el ser humano ya empezaba a parecerse más a nosotros, ya empezaba a civilizarse más. Cuando decimos civilizar, es que se unían entre ellos para vivir en un solo lugar, en un país o en una ciudad amurallada, y prosperaban, no morían a los pocos años, sino que prosperaban y de hecho empezaban a dominar otros lugares, sus conocimientos no se extinguían, sino que avanzaban. Entonces, lo primero que apareció es que después de tantos años de ir a perseguir a los animales, el clima empezó a cambiar, se puso más cálido, y al parecer las mujeres, la evidencia más antigua que se tiene es de un lugar que se llama Jordania, que está cerca de Israel. Vamos a buscarlo aquí. Jordania, mapa. La evidencia más antigua está en este lugar, Jordania. Es un lugar cerca de Israel, donde está esta antigua ciudad de Petra, una ciudad hecha en las murallas de unos acantilados. Pero ese no es el asunto, porque Petra no es tan antigua. Bien, entonces ahí hay unas pinturas rupestres. Tenemos que hablar de eso también, porque esto pertenece a la prehistoria. Hay unas pinturas rupestres donde se ve a las mujeres teniendo los animales cercados. Ya hay pinturas rupestres más antiguas, incluso hay en Honduras una cantidad enorme de pinturas rupestres. De los seres humanos, esta creo que es en Honduras, en Honduras hay una así con mano. Y el ser humano entonces trazaba a los animales, al parecer dentro de la cueva, ellos creían que acercaban algún poder misterioso, prendían fuego y le pegaban zarpazos con sus lanzas o flechas o cuchillos a las pinturas de los animales, probablemente creyendo que lo debilitaban para que a la hora de tratar de cazarlo fuera más fácil. O tal vez querían contar la historia de alguna persona que logró cazar algún animal de esos y se hizo famoso. Pero lo más posible es que creían que tenía algún poder. Bien, entonces hay una pintura rupestre que habla de la agricultura. Esto es falso, por eso no le presten atención. Entonces se ve pintura rupestre, ganadería. Voy a buscar una que tenga que ver con la ganadería. Miren la figura parece femenina. Entonces, podría querer decir que los hombres se iban a algún combate o a cazar o a explorar y las mujeres se quedaban en la comunidad. Entonces aprendieron a darse cuenta que los animales, si estaban encerrados, se les podía hacer que tuvieran animalitos, que se reprodujeran. En el caso de las aves, dar huevos. En el caso de los animales, como los mamíferos, dar leche. Entonces apareció la ganadería y esto ayudó a que el ser humano dejara de ser nómada y se convirtiera en sedentario. Recuerden esa palabra, sedentario.
El ser humano se asienta en un solo lugar, ya no anda de lugar en lugar. Entonces las comunidades empiezan a ser más cercanas entre sí, ya no usan las cuevas ni lo que provee la naturaleza, sino que el ser humano empieza a modificarlo. El ser humano empieza a talar los árboles, a, a dejar planos, a dejar claros los lugares, a hacer caminos, aunque sean sencillos, a saber dónde ir a pescar, a crear poleas para bombear el agua. Definitivamente la agricultura es lo que ayuda más. Entonces, la religión se unifica entre las personas, entonces vemos más similitudes entre una religión y otra de la antigüedad o de la prehistoria. Las personas empiezan a tratar de escribir, el lenguaje ya se ve más parecido el uno con otro, entonces empezamos a ver los primeros rasgos del lenguaje muy parecido al de ellos con el de nosotros. Aquí empezamos a ver muchas palabras que son parecidas a las palabras que usamos ahora. Por ejemplo, mamá es una palabra que estoy seguro que ellos también usaban, porque es lo que el bebé pronuncia cuando está pequeño. Entonces, es muy, muy extendida esta palabra en todas las culturas, desde Asia, África, Europa, casi todas las culturas tienen esta palabra. Entonces, la forma que le dan antropomórfica a los dioses, que los dioses tienen forma de humano, empieza a extenderse entre todos ellos. Ya los dioses no son animales, no son un rayo, no son el sol, sino que se parecen a ellos. Tantas cosas que aparecen acá. Entonces, el ser humano empieza a realizar tecnología. Por ejemplo, empieza a cruzar las plantas entre sí. El maíz, por ejemplo, en América, no me tecnología, no. Entonces, por ejemplo, en América, las personas empiezan a mezclar el maíz, a cruzarlo para hacer mejores cosechas. Lo mismo pasó en otras partes del mundo. Empiezan a controlar lo que sembraban, empiezan a darse cuenta que en ciertas épocas del año la siembra era mejor. Empiezan a ver que el año tenía un ciclo y empiezan a aparecer los calendarios, aunque sea con la luna, se daban cuenta que había un calendario. Vamos a seguir en la siguiente parte, muchachos, en una tercera parte. Acompáñenme, por favor, en esta tercera parte y en esta voy a explicarles sobre la tarea que les voy a dejar, ¿verdad?